Vamos a continuar. Primero voy a pasar a algunos avisos. Los certificados se van a entregar en el intermedio que va a haber luego de la conferencia del doctor Mario Silveira. Bueno, eso, después van a ser los talleres y ahora estamos con la mesa La alimentación como patrimonio, con la licenciada Patricia Aguirre, que es antropóloga, especialista en alimentación y que ha estado en la gestión de programas en el Ministerio de Salud y actualmente se desempeña como docente e investigadora del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús. Y el licenciado Marcelo Álvarez, que es antropólogo y es especialista en antropología de la alimentación, cultura y patrimonio. Es miembro del Comité Científico de la Cátedra de UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo. En realidad tienen los currículums de ellos en el cuadernillo como para leer un poco más y saber un poco más sobre ellos. Y como habíamos dicho ayer, el patrimonio está vivo, va, viene, el seminario también. Entonces invitamos a Norma Lebrán, que ella, la doctora Norma Lebrán, es parte de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, donde están trabajando con lo que es el mate como patrimonio. Entonces nos pareció importante que ya que formaba parte de la gente que se encuentra acá, también tuviera voz. Así que bueno, los dejo. Vas a poner el... Bueno, yo soy Patricia Aguirre, y lo que vamos a ver, yo pongo el contexto general, por qué patrimonializar. Después Marcelo va a ver la patrimonialización dentro de la cultura y los ejemplos en diferentes sociedades. Y luego tenemos un caso que es la patrimonialización del mate. Esperemos que les guste la mesa y que respondamos así. Ahí, perfecto. No me acerco ahí. A ver si respondemos a los organizadores. Bien, ¿por qué no se patrimonializa la alimentación? Porque la alimentación es común a todas las especies. Los pajaritos se alimentan, los gatos se alimentan y los humanos nos alimentamos también. Y además porque la alimentación refiere a la cobertura de necesidades, fundamentalmente nutricionales. Y los humanos, en realidad, cuando nos alimentamos, no solo cubrimos necesidades de reproducción física, sino también de reproducción social. Nosotros no nos alimentamos solamente para nutrirnos, nos alimentamos por placer, nos alimentamos por identidad, nos alimentamos para seducir. La multiplicidad de las funciones de la alimentación humana exceden en mucho la alimentación en otras especies. Entonces, cuando se busca la patrimonialización, se busca el patrimonio gastronómico, patrimonializar la cocina, la comida, la dieta. Ustedes ven, la cocina está patrimonializada, la cocina michoacana, la dieta mediterránea, porque lo que se está patrimonializando es el conjunto de técnicas y preparaciones culinarias que, para la sociedad que las emplea y las consume, son parte fundamental de su identidad. Entonces, lo que se busca es esto, patrimonializar cocinas, porque una cocina es un modelo y en este modelo hay prácticas y representaciones
toda cocina tiene, como dice Farmier Melagos, un grupo de alimentos característicos. No sé, los chinos el arroz, los mexicanos el maíz, los rioplatenses la carne. Un grupo de preparaciones características. Algunos empiezan perfumando el aceite. La cocina vasca perfuma el aceite, ¿no? Yo, como soy Aguirre, me enseñó a cocinar mi abuelito vasco. Casi no concebimos iniciar una cocina si no es tirando ajo en el aceite. Y para un francés eso es como un pecado porque dicen el ajo se quema. Bueno, ellos primero fríen la cebolla y luego agregan el ajo. Bueno, ¿qué les quiero decir? Además que recuerdo a mi abuelito que las preparaciones, aunque todas sean freír, hervir, son diferentes, con características diferentes, lo que le da un sabor diferente. Cuando hablamos de preparaciones, hablamos del fondo de cocción, y el fondo de especias. Las especias que caracterizan una cocina. Cuando nosotros vemos la cocina pampeana, vemos que el fondo de especias está basado en el uso del orégano, el pimentón y el ají molido. Ese triángulo culinario de especias, para llamarlo de alguna manera, caracteriza esta zona. Pero si nos vamos a Bolivia, también vamos a encontrar ají molido, también vamos a encontrar orégano, pero vamos a encontrar uso de otras especias que para nosotros son un poquito inquietantes, como el comino. Y si nos vamos más allá a la cocina tailandesa, el conjunto de guindilla, limón, son fondos de especias característicos de diferentes cocinas que le dan el sabor particular, la combinación de sabores particulares a la cocina de esa zona. Hoy en día absolutamente arrasados por los mix de especias industriales, ¿no? Condimento para pizza, condimento para carne, condimento para pescado. Cuando hicimos para la Sociedad Argentina de Pediatría una investigación en el año 2015, vimos que el 60% de las personas entrevistadas no usaban especias puras, usaban estos mix donde el condimento para pizza y el condimento para carne tenían la mayor difusión. Entonces, una cocina tiene alimentos característicos, preparaciones características, un fondo de cocción y un fondo de especias características, reglas de comensalidad características. No hay nada en la naturaleza, en la biología, que diga cuántas comidas tiene que tomar una persona. Hoy los nutricionistas dicen 6, 4 comidas y 2 colaciones. Los cazadores-recolectores hace cientos de miles de años decían 2, cuando se levantaban y cuando volvían al campamento con los productos de la caza y de la recolección. En el medio, cientos de culturas han dicho 2, 3, 4, 5, 6. Hoy la industria nos propone comer sin parar, 24/7. No coma más, no tenga más mesa, picotee indefinidamente. Entonces, coma sin parar. Esto es dramático, ya ven los nutricionistas cómo se quejan, y es uno de los tantos empujones hacia la obesidad como pandemia. Las reglas de comensalidad, si la comida va a ser sucesiva o simultánea, si van a estar dividida en 2, 3, 4 o 6 eventos diarios, el tipo de comidas que se pueden servir en días diarios y festivos. Todas esas son reglas de comensalidad que caracterizan una cocina. Y yo le agregaría las formas de transmisión. Las
cocinas se transmiten de determinada manera. Siendo una práctica y siendo a la vez un modelo, durante miles de años las cocinas se aprendieron mirando, participando. La hija aprendía de la madre, la brigada aprendía del chef. Después la escritura se usó en la alta cocina de los estados preindustriales como un mecanismo de exclusión. Los que podían leer, que eran muy pocos, y podían tener acceso a esa sabiduría de los grandes cocineros. Estoy hablando de los grandes cocineros desde Apicio a hoy, como me dijo una chica, Internet mató a las abuelas y la forma de transmisión, hoy lo que hay que saber es cómo leer las 280 recetas que vamos a encontrar de, qué sé yo, escabeche de berenjenas, porque Internet es hoy, Internet y los propios productos industriales son los principales transmisores del saber acerca del comer. Bien, el tipo de trabajo que yo hago es tomar la alimentación como producto y productora de relaciones sociales y analizar la manera como la alimentación produce sociabilidad y esta sociabilidad produce cierto tipo de cocina y como la alimentación es un factor prepatológico por excelencia, la forma de comer genera corporalidades diferentes en cocinas diferentes. Y estos cuerpos también, estos cuerpos alimentados de una manera diferente, van a generar patrones epidemiológicos diferentes. Es una verdad de perogrullo decir que así como comes, te enfermarás. Hoy tenemos la mayor parte de las enfermedades actuales, desde el aumento de la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, el cáncer de colon, muchos cánceres, de base alimentaria. El tipo de alimentación que estamos sufriendo hoy en un mundo de abundancia nos está matando. Entonces, ese es mi trabajo. Cómo los sistemas agroalimentarios generan y son solidarios con sistemas económicos políticos que generan cierta comida con cierta forma de corporalidad y cierta forma de enfermar y morir, que no son infinitas. Para abordar este tema, las metodologías es siempre una metodología de la complejidad, donde vemos el plato de comida atravesado por múltiples campos. No podemos saber cómo se construye el gusto del sujeto si no abordamos las condiciones sociales que lo determinan, porque el gusto es, a mi criterio, nada más que la subjetivación de los determinantes sociales de la alimentación. Al plato cae nuestra relación con el medio ambiente, mediatizada por la tecnología de producción. Las ventajas comparativas generan ventajas competitivas y, por lo tanto, económicas, que dependen de una historia, que dependen para apropiárselas o no del sistema de derechos de esa sociedad, sistema de derechos escritos, ¿sí?, nuestras leyes, como consuetudinarios, tal como la forma legítima y no escrita en que las mujeres se apropian de ciertos alimentos totalmente diferentes de los alimentos que suelen o son legítimamente considerados alimentos masculinos. Y entonces
las mujeres comen pollo y los hombres comen bife, no porque la culpa la tenga la gallina o la vaca, sino por las ideas de feminidad y de masculinidad que una sociedad proyecta en sus alimentos. Todas estas creencias acerca de qué es lo que es ser una mujer, un varón, qué es lo que es ser niño, ser adulto o ser anciano, todo este sistema de creencias cae al plato. Y por supuesto, bueno, la religión o aquello que creemos que es la ciencia epocal, la ciencia del momento, ¿no? Y entonces, en cierto momento, demonizamos las grasas, o en otro, yo me río mucho con esto, la moda de la leche. Entonces, en los 70, la leche era el mejor alimento. Ahora la leche es prácticamente veneno. Y a mí me llaman de las usinas lácteas y me llaman de los pueblos como Suipacha diciendo, por favor, decía algo, y la leche es un alimento más. Bienvenidos los que pueden tomar leche, que no son, que no tienen, ¿cómo? Intolerancia a la lactosa, tomen leche. Es más, miren, acá voy a hacer usurpación de títulos y honores y una antropóloga les va a decir cómo comer. Coman de todo, pero poquito. Lo mejor que puede hacer el ser humano, pensando en términos de la comida de la especie, es comer lo más diverso posible y poquito. La frugalidad siempre fue la norma de la especie humana. Estamos preparados para la escasez y no para este tipo de abundancia, pero ese no es el tema de hoy. Hoy, justamente por esta sinergia entre la sociabilidad y la corporalidad, es que hay importantes movimientos nacionales e internacionales, y digo esto porque la alimentación de todos nosotros está globalizada. Un empuje que venga del campo económico, ético, sanitario, cultural, para nombrar algunos de los grandes fuentes que nos empujan a tratar de cambiar el mundo cambiando la alimentación. Es muy importante lo que está pasando, la crisis alimentaria que hay hoy día, que nos comemos desde el punto de vista energético 1,5 planetas por año. Bueno, así no puede seguir la cosa. Es obvio que hay que cambiar y hay muchas propuestas para cambiar la sociedad humana, para cambiar la economía humana, cambiando la alimentación. En este contexto se inscriben los procesos de patrimonialización. Primero tipificamos, luego patrimonializamos, en algunos casos después denominamos. ¿Por qué urge patrimonializar? Porque de todas las características de las cocinas están en crisis. Si nosotros vemos cómo se ha reducido la variedad de alimentos utilizados en la alimentación humana, es pavorosa. Si vemos los vegetales, de 400.000 plantas superiores registradas, solo 300.000 eran comestibles. 7.000 se usaron en el pasado como comida. 600 fueron cultivadas. 200 especies es el máximo de diversidad de una de las cocinas más diversas, que es la del sudeste asiático, actuales. 15 especies producen el 90% de los consumos actuales. Y 3 cereales, el trigo, el arroz y el maíz, aportan el 75% de toda la energía consumida en el planeta, de toda la energía alimentaria,
y el 50% de todas las proteínas vegetales. Y 4 productos, estos más la papa, explican el 60% del comercio alimentario mundial. ¿Se dan cuenta cómo los alimentos cada vez se homogeneiza más, cada vez se pierden más especies, cada vez los alimentos locales, las variedades locales se van reduciendo? Y lo mismo que pasa con los vegetales, pasa con los animales. 50 especies domesticadas y solo 5 sostienen el consumo proteico de los 7.500 millones de personas que viven hoy en el planeta Tierra. Lo mismo que pasa con los alimentos, esta reducción de la variedad se ve en las preparaciones. Los alimentos frescos, los que se consumían desde que el Homo sapiens empezó a pisotear el planeta, dependían del saber local, de la experiencia directa. ¿Quién era el que controlaba ese alimento fresco? El mismo comensal. Si lo veía en mal estado, si olía que el olor no era perfumado, no lo comía. Con los alimentos industrializados ya tuvimos que hacer otra cosa, porque los alimentos industrializados requieren de sistemas expertos. Bromatología, el ANMAT, el INAL, nos dicen, sí, mire, adentro de esta lata hay algo que se puede comer. Y yo abro la lata y miro las arvejas, y me acuerdo de las arvejas de la quinta de mi abuelita, y las arvejas eran bolitas redondas, verdes, casi fosforescentes, perfumadas, y miro las arvejas de adentro de la lata y son unas bolitas pastosas, grises y no verdes, y perfumadas nada, están ahí flotando en un agua gris, y digo, pero esto no son arvejas. Y sin embargo tengo un sello, ¿no?, de bromatología del ANMAT que me dicen, y sí, señora, mire, no serán verdes, no serán duras, no serán ricas, pero son inocuas. Usted se las puede comer y hoy no se va a morir, por esto no se va a morir. ¿Qué es el gran argumento de venta de la alimentación industrial? Puede no ser rica, puede no ser linda, pero es inocua. Pero ahora esos sistemas expertos han llegado a dominar absolutamente nuestras concepciones acerca de lo que es la alimentación, porque se dio una nueva vuelta de tuerca, y lo que hoy tenemos es que se dio vuelta el alimento como un bien cultural. Los alimentos en el pasado eran creaciones colectivas, hoy son creaciones individuales. Hoy hay alimentos con nombre y apellido. El yogur Yakult, el Lactobacillus Yakult, que diseñó el señor Yakult, se hizo rico por eso, y le abrió la puerta al zoológico de lactobacilos que tenemos en este momento. ¿Cómo puedo yo, comensal, evaluar estos alimentos creados individualmente con la fuerza de la inversión industrial? Y no puedo, realmente no puedo. Necesito sistemas expertos que me los traduzcan. Los famosos claims, las alegaciones nutricionales que nutricionistas bien intencionados dicen, sí, te los podés comer. Hoy la información es fundamental y los medios masivos son fundamentales para tratar de entender qué demonios nos estamos llevando a la boca. El tema es que la agroindustria genera una demanda a la medida de su oferta. Vuelvo a los lactobacillus, que es lo que estuve trabajando en los últimos años, que nos ofrecen zoológico de lactobacillus, el 90% de los cuales son absolutamente inocuos para un comensal eutrófico, ¿no? Y los que los necesitarían verdaderamente no los pueden pagar.
que son la gente que tiene, los desnutridos, que tienen el intestino azulejado y que verdaderamente tienen problemas de mala absorción. Entonces, hoy nos encontramos con una oferta que condiciona la demanda, un comensal sin conocimiento y nichos de mercado segmentados por todo, segmentados por edad, por género, por clase social, por estado de salud. Es tan fuerte el tema de la preparación industrial que la nueva clasificación de alimentos, NOVA, eliminó los alimentos naturales. No existen más alimentos naturales. Es la clasificación FAO-OMS. Los alimentos se clasifican por su grado de procesamiento y finalidad del procesamiento. Entonces vamos a tener alimentos, ingredientes, que son alimentos para preparar otros alimentos, alimentos procesados y ultraprocesados, que son los malos de la película, donde no solo sustituyen alimentos, sino que reemplazan comidas enteras. Y Dios te ayude de saber qué es lo que hay adentro de una barrita de cereal. Es una cuestión de fe creer que tiene efectivamente lo que dice que tiene, y no la fe en la industria. La fe en la industria lleva a la obesidad, chicas. Estos alimentos, los ultraprocesados, son fantásticos, extremadamente rentables para la industria, pero terribles para el comensal. Aunque son accesibles, convenientes y atractivos, se caracterizan por tener alto contenido energético por volumen, alto contenido en grasas no saludables y muy bajo contenido en micronutrientes. Y desgraciadamente se imponen a través de un mercadeo sumamente agresivo, de manera tal de que tenemos que concluir que hoy los alimentos, las preparaciones y las especias, desgraciadamente para todos nosotros, dependen de la industria. Raj Patel hace una afirmación muy fundamentada, terrible, y dice: la dieta de las sociedades actuales está en manos de los directorios de 250 grandes empresas. En realidad son holdings mundiales dedicados no solo a la alimentación. La dieta industrial está dominada por los directorios de 250 grandes empresas. Y la lógica de estas 250 empresas no es para nada la nutrición, la salud, el placer, la identidad o lo que quieran. Es la ganancia. Hoy, como decía Malvin Harris, que lo vio de manera preclara en los 85, los alimentos son buenos para vender antes que buenos para comer. Son ovnis, como decía Claude Fischler, objetos comestibles no identificados. No sabemos qué tienen adentro, no sabemos qué comemos, y esta es la comida de esta época, de esta sociedad. No hay una reunión de malditos vestidos con mallas y capas, eso solo ocurre en las historietas. Esta es una dinámica social que produjo esta forma de comer porque es la de nuestra época. No podemos volver para atrás. No, cuando uno mira y dice, bueno, si la industria es tan mala, hay que ir contra la industria, destruyamos la industria. No se puede. 7.500 millones de personas no van a vivir sin los procesos industriales de conservación, enlatado, distribución, cadenas mayoristas, minoristas. Hoy, para estos tiempos donde la mayor parte de nosotros vive en ciudades,
la industria alimentaria es necesaria. No hay que destruirla, hay que regularla. ¿No podemos vivir con esta industria? Totalmente cierto. No podemos vivir tampoco sin industria. Para eso existe el Estado, para regular ciertas instituciones sociales, como ser la empresa y la industria, para el bien común. O, como dice Marion Nestle, en la empresa agroalimentaria, el concepto de salud, de nutrición, tiene que ser puesto desde afuera. Y yo agregaría, por el tema que nos ocupa, la identidad también, el concepto de identidad, de cultura, tiene que ser puesto desde afuera. Comemos como vivimos. Y si vivimos corriendo, vamos a comer rápido. Hoy no es falta de saber, no necesitamos educación alimentaria. Tenemos montones de saberes acerca de cómo comer, qué comer. Todo el mundo nos enseña qué comer. Los cocineros nos dicen coma así, coma rico. Las nutricionistas nos dicen coma así, coma sano. Las economas, coma barato. Los publicistas coma nuevo, coma rápido. La industria, coma preparado, coma lo que le vendo yo. Y la abuelita nos dice, nena, comé como comemos los Aguirre, comé tradicional, porque esto es lo que somos nosotros. Hoy hay tantas voces autorizadas acerca de qué comer, que hay una cacofonía alimentaria. Y paradójicamente, Claude Fischer dice, hemos pasado de la gastronomía a la gastroanomia, del saber del vientre a comer sin valores. Y uno dice, pero ¿no es que había un montón de valores acá? Rico, sano, barato, rápido, nuevo, tradicional. Claro, pero son valores contrapuestos. Lo rico no siempre es sano, lo sano no siempre es barato, lo barato no siempre es rápido. Lo moderno es obvio que no es lo tradicional. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué hacemos todos nosotros? El lunes empezamos la dieta y comemos sano. El martes llegamos tarde y comemos rápido. El miércoles nos damos cuenta que fin de mes comemos barato. El jueves volvemos a llegar tarde, abrimos una lata. El viernes viene mi marido y me dice, flaca, un día de vida es vida. Vamos al cocinero en el restaurante no sé cuánto que acaban de abrir, que dicen que es maravilloso. Igual no importa, el domingo voy a ir a la casa de la abuelita y el lunes empiezo la dieta. Pasamos de uno a otro sin orden ni concierto. En vez de tener un valor acerca de cómo se come, que era la gastronomía de todos los pueblos, hasta que la industria arrasó con los patrones alimentarios locales, hoy tenemos una gastroanomia, un comer sin valores, donde el valor acerca del buen comer se ha desplazado de la sociedad al individuo, a un individuo solitario masivo, que tiene que elegir individualmente, ¿en base a qué? En base a la publicidad, en base a lo que los medios masivos le dicen que tiene que elegir. Y entonces, en vez de tomar leche, tomo leche La Serenísima, que tiene menos de 200.000 bacterias por centímetro cúbico, porque me lo dice el señor Pancho Ibáñez. No más la abuelita no me puede decir nada, yo voy a decirle a la abuelita, abuelita, ¿qué tengo que tomar? ¿Actis regularis o L-Casei defensis? Y la abuelita me va a decir, pregúntale a Pancho Ibáñez. Vuelvo a decir, esto no es una conspiración de malditos. La alimentación se ha homogeneizado, la alimentación se ha deslocalizado, la alimentación se ha desestacionalizado, se ha arrasado los patrones alimentarios locales porque esta es la alimentación industrial en la época industrial. Necesitamos un cambio. Esto tiene consecuencias. Uno puede decir, pero qué bien,
voy al supermercado y compro todo. Sí, hay algunas, por algo se ha difundido a nivel mundial, ¿no? Por la comodidad, por la rapidez, pero esto tiene consecuencias. Esto tiene consecuencias a nivel del planeta. La explotación extractivista de la agroindustria nos está haciendo devorar el planeta. La polución, el cambio climático de esta forma de producción de nuestros alimentos es mortal. Estamos en una crisis terminal. Ni que hablar que este tipo de consumos industriales nos lleva a un montón de enfermedades, bueno, ese es mi trabajo, que no deseamos tener. ¿Se nos ha alargado la vida? Sí, pero quiero llegar a una vida sin Alzheimer, quiero llegar a una vida sin diabetes mellitus tipo 2, quiero llevar a una vejez sin hipercolesterolemia o arteriosclerosis o hipertensión. Así que tenemos que cambiar, es urgente cambiar. Y ahí es donde empieza la preocupación por lo que estamos perdiendo. Ahí la UNESCO, que ahora Marcelo va a hablar, saca el tema de la salvaguarda, de patrimonializar las cocinas para salvaguardar estos patrones alimentarios identitarios, pero además nutricionalmente integrados, locales, que durante miles de años proveyeron y muy bien a una forma de alimentación saludable. Nosotros no, yo de ninguna manera quiero cosificar y acá tenemos que comer como en el siglo XIX o cuando decidamos que era el punto importante de la argentinidad. De ninguna manera. La cultura alimentaria es algo vivo, cambia. El tema es no perder ciertas cosas que son, no perder ciertas cosas por imperio de la industria. Yo no sé si a ustedes les gustan las ciruelas remolacha. A mí sí. La ciruela remolacha es una especie que ya no es rentable porque florece en un momento muy corto. Puede ser muy rica, pero no se da con el tipo de necesidades de la industria agroalimentaria. Bueno, simplemente ya no se cultiva más ciruela remolacha en forma masiva. De las 302 variedades de maíz dulce, se están cultivando en el país 5. Estamos perdiendo diversidad. Y esto es sumamente importante porque las especies como el maíz, habían desarrollado variaciones, por eso teníamos 302, que tenían que ver con los suelos, con los climas locales. Hoy el 80% de nuestro maíz es transgénico, BT, con Bacillus thuringiensis. De manera tal de que hay que incidir en esto y la idea de la patrimonialización empuja a esta toma de conciencia acerca de lo que se está perdiendo. La importancia de la salvaguarda, la importancia de la identidad, porque siempre patrimonializamos lo que está en riesgo. Cuando un alimento o una preparación es casera y pasa, por ejemplo, a la producción artesanal, como los alfajores, ni se nos ocurre patrimonializarla, porque está ahí, la estamos comiendo. Cuando pasa de la alimentación, de lo artesanal a lo industrial, y la industria la transforma en un producto de consumo masivo, no se nos ocurre patrimonializarla, porque está viva. Se nos ocurre patrimonializar, como pone la UNESCO, para salvaguardar la dieta mediterránea, con la cual yo no acuerdo y todo lo demás, es porque la dieta, porque se está perdiendo, no porque está viva, porque está siendo arrasada por la alimentación industrial en
en la España de Serra Magen y en la Siria de Lahmajin. Entonces, cuando se patrimonializa, la moneda gira de canto. No sabemos para dónde va a ir. Hay procesos de patrimonialización que significan una revitalización del alimento, de la preparación y del plato. Y hay procesos de patrimonialización que cosifican, y después de eso viene la denominación de origen y el turismo, y perdimos todos, ¿no? Entonces, sí, es como, lo lamento, no todo es lindo, no todo es bueno. Es como Venecia, la Venecia patrimonializada. La ciudad de Venecia está cosificada, detenida en la Venecia del siglo XVII. Eso no es Venecia, no es la Venecia romana, no es la Venecia renacentista, es una Venecia que quedó congelada en el tiempo. A veces nos pasa eso, les pasó a los franceses con el reblochón, se cosificó, y lo que se pensaba como un gran proceso de revitalización cultural terminó siendo una venta de tartifet para turistas. Bueno, no hay garantías. El tema de la patrimonialización puede salirnos bien. Yo siempre digo que ahí la moneda gira de canto, puede salirnos bien y se produce una revitalización del alimento, de la preparación, de la identidad, de la localidad, y puede salirnos mal y termina siendo una bandera del turismo que se paga más caro porque tiene una denominación de origen, porque es una característica exótica que salió de la cotidianeidad, que salió de la cocina, porque para mí el verdadero proceso es el proceso de apropiación cultural, cuando la cocina está donde tiene que estar, en la cocina de todos los días y en el plato de todas las gentes. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar les voy a pedir disculpas a toda la audiencia porque, bueno, por un lado yo no tenía prevista la participación en el panel, así que ya tenía sacado un pasaje para volverme a Paraná. Simplemente les voy a comentar, nosotros desde la Universidad Autónoma de Entre Ríos venimos trabajando ya desde hace 2 o 3 años en la postulación del mate, o de algún elemento relacionado al mate, también era una de las cuestiones a discutir, como un patrimonio inmaterial ante UNESCO. Hemos completado un formulario ya para la Secretaría de Bienes Inmateriales, o sea, el formulario de UNESCO, lo presentamos, ese formulario tuvo observaciones y estamos trabajando ahora para reelaborar esas observaciones. Pero voy a aprovechar, sí, el espacio que me han cedido generosamente para invitarlos a todos y a todas al segundo seminario de Patrimonio Inmaterial que estamos organizando con la Universidad Autónoma de Entre Ríos en la ciudad de Paraná, que se va a realizar el 19 y 20 de septiembre. Yo voy a dejar acá en la segunda circular para los que estén interesados. Igual, bueno, lo pueden buscar por la web, tiene un sitio web, etcétera, tiene toda la información, o si no, se lo podemos hacer llegar, si nos escriben un mail o, bueno, mi nombre es Norma Lebrán y mi mail es normalebran@gmail, así que gmail.com, es bastante fácil. Pero bueno, gracias Liliana por el espacio, que bueno, lamentablemente yo tengo el pasaje y no lo puedo, y bueno, y disculpen ustedes por interrumpir. Está puesto el... genial. Bueno, gracias, buenas tardes. Primero, gracias Liliana,
gente de la dirección, por la invitación. Es un reencuentro después de mucho tiempo, pero ahí estamos, siempre estamos. Yo quisiera comentarles algo respecto, a partir del planteo de Patricia, respecto a los procesos de patrimonialización dentro de los organismos, las instituciones, la instancia pública de la cultura. A ver cómo era el tema este. Bien. Frente a lo que planteó Patricia hasta ahora, yo quisiera referirme a el renacimiento de los particularismos alimentarios de carácter local que en los últimos años parecen tomar fuerza como otra de las dinámicas propias de la modernidad alimentaria, al mismo tiempo que dentro del ámbito de cultura se integran al debate sobre la ampliación conceptual del patrimonio a diversas expresiones de la vida social y cotidiana, hasta entonces fuera de estos ámbitos, y que constituye lo que nos convoca, el patrimonio cultural inmaterial. Desde luego, las nuevas valoraciones de las sociedades supuestamente modernas o desarrolladas producir patrimonio parece ser una de sus características propias. Parece que ninguna sociedad en el pasado puso en ejecución tantos dispositivos normativos y universales para salvaguardar, promover y valorar las prácticas culturales como en la actualidad. Una gestión que sin duda responde a múltiples factores relacionados con cambios más globales, donde una demanda de identidad aparece relacionada con fenómenos como el turismo, la homogeneización alimentaria, los discursos sobre la biodiversidad, el desarrollo sustentable, el capitalismo tardío y la mercantilización de lo auténtico. Según Poulain, la patrimonialización es una de las características de las sociedades modernas que emerge del miedo a ver que los signos y símbolos de un pasado desaparecen. La gestión cultural hoy y desde hace unos años reconoce que los gustos, la estética, las combinaciones de sabores, los condimentos preferidos, las maneras de mesa, son gestos sociales que se relacionan con la historia y con la transmisión de los signos que distinguen a una comunidad de otra, en el cruce de tradiciones y creatividad, adopciones y recreaciones, abundancia y escasez. Las mismas recetas ahora son reconocidas como parte constitutiva de la narrativa de la memoria social de una comunidad. Hoy los libros de cocina y las recetas se leen como parte de los archivos y tecnologías nacionales de conocimiento, producción y formación de identidad. En un documento del año 98 y 99, una reunión de UNESCO sobre patrimonio gastronómico y turismo cultural realizado en La Habana, ya se arriesgaba a decir que una receta tenía un valor cultural tan importante como un monumento, y si no, que lo dijeran los romanos, que para ellos unos espagueti a la carbonara son tan importantes como el Coliseo, a pesar de que uno tenga 2000 años y el otro 70. Tengo algo que... A ver. Sí. Entonces, bien. A pesar de que se reconoce que la cocina es una conspicua constructora de sentidos, hasta hace muy poco la misma fue un asunto ajeno o menor para gran parte del sector institucional de la cultura. Claro, no formaba parte de las bellas artes. Hablar de cocina en un ministerio de cultura o en una secretaría
era poco menos que un sacrilegio. A diferencia de lo que ocurría cuando empezamos a trabajar nosotros en este tema hace 20 años, ahora nos da mucho gusto que los gestores culturales, los agentes de la cultura, visiten emprendimientos rurales, mercados, restaurantes y compartan un discurso proveniente de la academia que les explica cómo el acto de comer articula naturaleza y cultura, que no solo nutre, sino que también funda un medio universal para expresar identidades y relaciones sociales, que las comidas son portadoras de sentido, dado que ejercen efectos simbólicos y reales, individuales y sociales. También escuchamos ahora a los nuevos actores fundamentales en los procesos contemporáneos, como los cocineros, hablar en los medios y en sus presentaciones y decir, casi con impunidad, comer es cultura, comer es un acto político. ¿Dónde lo habrán escuchado? Cada vez más asistimos a debates donde la academia y la gestión comparten argumentos alrededor de la constitución de lo que se denomina el espacio social alimentario y sus dimensiones. También dentro de cultura, ahora somos conscientes de la diferencia entre lo que es el campo culinario y lo que es el campo gastronómico. Es más, hasta llegamos a ser como una especie de división interna del trabajo. El campo culinario es para patrimonio, el campo gastronómico es para la economía creativa. Las carreras de antropología abren carreras de antropología de la alimentación y laboratorios de gustemología. Y se escuchan nuevas apropiaciones. Ahora se habla de Food Nation o país culinario para calificar experiencias como la francesa o la peruana. Se habla de patriotismo alimentario para definir lo que ha hecho la cocina nórdica, especialmente alrededor del estilo del restaurante Noma. Se acuña el término gastronacionalismo para referirse al uso de la producción, distribución y consumo de alimentos para demarcar y sostener el poder emotivo del apego nacional, así como el uso de sentimientos nacionalistas para demarcar, para comercializar alimentos. El gastronacionalismo se presenta muy fuerte en Europa, como una intervención de los estados nacionales en los campos de la identidad y del patrimonio cultural para contrarrestar los efectos homogeneizadores de las políticas económicas, políticas e ideológicas de la Unión Europea. Además, vale la pena mencionar el uso creciente de los alimentos como un recurso de poder en el marco de las relaciones internacionales. Son tiempos de gastrodiplomacia, una dimensión de la diplomacia cultural que conecta las narrativas históricas con las prácticas gastronómicas actuales a través de las tradiciones actualizadas de los alimentos, con el objetivo de mejorar la reputación de los países y fomentar las relaciones comerciales y culturas globales. Países como Perú y México ahora arman sus delegaciones internacionales, sus comitivas internacionales a eventos en otros países, llevando a cocineros tradicionales para que armen los banquetes y hagan todos los servicios de degustación que antes hacía a lo mejor un chef internacional, un chef francés. Ahora lo hace, o las cocineras tradicionales mexicanas, todo ese movimiento surgido a partir del proceso de patrimonialización, y también lo están haciendo en Perú. Al lado del embajador, al lado del primer secretario y segundo secretario, va la mayora, o va un cocinero popular peruano. Pero también los actuales procesos de patrimonialización alimentaria
nos permiten ser testigos de verdaderos conflictos gastropolíticos. Y recuperamos este concepto que planteó ya Arjun Appadurai tan lejos como en 1891, para referirse al conflicto o la competencia sobre recursos culturales o económicos específicos que surgen en las transacciones sociales en torno a los alimentos. Tensiones y conflictos gastropolíticos pueden surgir con la instalación de las denominaciones de origen, los sellos de origen o la indicación geográfica, y toda vez que la patrimonialización esencializa los orígenes de tal o cual producto o preparación y lo sitúa como argumento central para establecer su propiedad, los límites y uso del mismo. La patrimonialización de platos y productos de cocinas no puede pasar por alto la dificultad de definirlas desde un origen, toda vez que ellos forman parte de sistemas sociosimbólicos mayores, como lo son para nosotros, latinoamericanos, las viejas pertenencias al mundo andino, al amazónico, al caribeño, al mesoamericano, más todo el influjo colonial europeo dominante, tempranamente español, después italiano y todo lo que vino después, más en cada país los aportes actuales de nuestros hermanos latinoamericanos. Algunas de esas tensiones a nivel país se visualizan en estos días a raíz de las disputas por el origen del pisco, Perú o Chile, las papas, Perú o Bolivia, el maíz, México, Perú, el Amazonas, o las propiedades de las empanadas, de las roscas, de la arepa, del ceviche, del asado, del dulce de leche o lo que pasó hace 10 días atrás de la chipa. Cuando salió en el diario una noticia de que UNESCO reconocía la chipa como parte del patrimonio culinario misionero, los paraguayos pegaron el grito en el cielo, mandaron una nota de protesta a la UNESCO y la UNESCO tuvo que contestar de que también, mientras que por este lado es el chipa, por allá será la chipa y todos forman parte del mismo horizonte culinario. Yo tengo que contar mi propio caso. En el año 2003, cuando iniciamos el programa de Patrimonio Gastronómico Alimentario en la Secretaría de Cultura, tuvimos que hacer declaratorias de prepo, porque llegó presión de arriba, y una de las declaratorias la que tuve que intervenir y hacer el expediente fue la del dulce de leche, que fue declarado Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico Argentino. Tiene su número de resolución año 2003. Cuando se enteraron los uruguayos, Sergio Puglia, que es un famoso cocinero, dueño de la principal academia gastronómica del Uruguay, fue a reclamarle al ministro de Relaciones Exteriores. Y el ministro de Relaciones Exteriores se comunicó con el ministro de Relaciones Exteriores de aquel momento para establecer su protesta. En los diarios de Montevideo salía título catástrofe. Los argentinos se quedaron con el tango, se quedaron con Gardel y ahora se quieren quedar con el dulce de leche. Por supuesto que me llamaron. ¿Qué hiciste? Con esto de la... Bueno, le digo, ¿por qué nadie leyó el expediente? En ningún momento del expediente se habla del origen del producto, sino se habla de la permanencia, la continuidad histórica, el consumo extensivo, la permanencia. Bueno, está ahí, le digo, está escrito. Por favor, mándenle una copia a los uruguayos y que se tranquilicen. Bueno, problemas gastropolíticos. A ver. Las cosas que los cientistas sí. No, sí, los cientistas sociales, los antropólogos, los historiadores, los sociólogos, estamos haciendo y hemos hecho desde entonces, dentro de los ámbitos de cultura, es contribuir a desarmar trampas
observadas cuando una expresión o un bien cultural pretendía ser registrado y patrimonializado, como el dichoso anacronismo, ¿no?, de operar una selección en el pasado de un cierto número de rasgos culturales y reagruparlos con el fin de crear una práctica unificada y en apariencia actual. Es decir, la producción de un presente eterno, ocultando las temporalidades que se dan en la construcción de las prácticas. Cuando al interior del programa de patrimonio alimentario comenzamos a intentar hacer registros e inventarios, empecé a viajar por las provincias y hablaba con los agentes de cultura y les preguntaba respecto de las culturas alimentarias locales y regionales. Estoy hablando de 15 años atrás, 20 años atrás. Y el argumento que utilizaban eran los viejos discursos producidos por los folcloristas en la década del 20 y del 30, del 40. Y entonces me hablaban de esas esencias de la cocina criolla, de la región de la cultura del cuchillo, confrontada con la región de la cultura de la cuchara, es decir, la Pampa y el noroeste, donde no había matices, no había temporalidades, era todo asado o locro. Entonces, esa fue, si se quiere, una de nuestras contribuciones para empezar a cambiar el discurso de quienes estaban empeñados en hacer un registro de la cultura alimentaria de su localidad o de su región. ¿Otro? Sí. Bien, ¿cuándo empiezan a desarrollarse estos procesos? Especialmente a partir de la década del 90 en Europa, y sobre todo cuando la Unión Europea decreta la política agrícola común. Los franceses se dan cuenta que la implementación de esa política implicaría el fin del campo, el fin de la vida rural y el fin de los productos a que los franceses son tan, no se los toquen, los quesos, los vinos, el foie gras, etc. Entonces, ellos resolvieron, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Agricultura, los dos, encargaron al Conservatorio Nacional de Artes Culinarias que iniciara el gran inventario de las cocinas regionales en Francia. Un proceso que creo que todavía no ha terminado. Imagínense ustedes la complejidad del fenómeno de la cocina en Francia. Inmediatamente el ejemplo francés lo tomó Cataluña. Y son como dos espejos para nosotros, ¿no? El inventario francés y el inventario catalán. Esos fueron en la década del 90. Sí. Bien, estos son algunos de los argumentos que en ese momento se planteaban alrededor de los procesos de reconocimiento y de patrimonialización de lo alimentario. Sí. Una definición operativa para poder trabajar. Esto se lo estoy comentando, estoy hablando de hace 15 años. Creo que fue la primera definición con la cual empezamos a trabajar, ¿sí? Y la importancia de trabajar con los principales actores en los procesos, recordando que estos procesos de valoración siempre dependen de los agentes sociales que los definen, los criterios utilizados y los intereses puestos en juego.
los principales actores de la patrimonialización, especialmente también para UNESCO, son el Estado, la academia y las comunidades, pero hay algunas asociaciones, organizaciones no gubernamentales y demás, que en estos años han hecho un trabajo excelente y que yo recomiendo, como es el caso de Slow Food. El Slow Food tiene un programa que se llama El Arca del Gusto y que se trata de recuperar y promover todos los alimentos que están por una causa u otra en vías de extinción y desaparición. Han hecho verdaderos inventarios exhaustivos y además unas publicaciones que vale la pena tener. Yo recomiendo el Arca del Gusto de México, el Arca del Gusto de Perú y el Arca del Gusto de Chile. El Arca del Gusto de chileno se puede bajar por internet. Los otros creo que todavía no. Y el que se presentó últimamente es el Arca del Gusto de Brasil. Sí. Bien. La inclusión de las prácticas alimentarias en la acreditación UNESCO es un hecho, si se quiere, muy reciente. Hubo un intento de México por enviar un expediente para patrimonializar la cocina mexicana en el año 2005, que fue rechazado. A partir de ese momento, México, y sobre todo, yo pensé que iba a estar Pancho López acá porque no pudo venir, porque el trabajo que hizo su hermana, Gloria López Morales, en el campo del patrimonio alimentario y gastronómico es impresionante. Gloria dijo, no nos vamos a quedar con esto, vamos a reelaborar el expediente, para lo cual convocó a una reunión de expertos en Campeche para ver cuáles debían ser los criterios a proponer a los expertos de la convención para que se incluyeran las prácticas alimentarias en la lista representativa. Bueno, Gloria no tuvo mejor idea que proponernos a mí y a la colega Isabel Álvarez de Perú de armar los documentos bases a discutir en Campeche. Esos documentos se discutieron en Campeche y más el documento que los europeos aprobaron en Barcelona unos meses después, a raíz del debate que tuvieron ellos sobre la dieta mediterránea. Todo ese material fue a la UNESCO y en el año 2009 los expertos UNESCO se reunieron en Vitré, en Francia, y en su informe final dictaminaron a favor de la inscripción de las prácticas alimentarias en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. La recomendación de Vitré, que a su vez recogió las recomendaciones nuestras de Campeche y las de Barcelona, establecía que si bien las prácticas alimentarias no eran explícitamente mencionadas en el artículo 2 de la Convención, eran, sin embargo, partes integrales del patrimonio cultural inmaterial, subrayando que las mismas no deberían ser consideradas únicamente como respuesta a las necesidades biológicas, sino como experiencias culturalmente elaboradas por los grupos humanos a lo largo de su historia, que participaban de manera significativa en proporcionar a las comunidades, los grupos y los individuos un sentimiento de identidad y de continuidad, que se transmitían de generación en generación y que contribuían a la valoración de la diversidad cultural, la creatividad humana y el desarrollo sostenible. Además, que tenían una dimensión transversal a los dominios de las tradiciones y las expresiones orales, las artes del espectáculo, las prácticas sociales, rituales y acontecimientos festivos, conocimientos y prácticas relacionados con la naturaleza y las destrezas asociadas a la artesanía tradicional, y que tampoco podían ser reducidas a uno o varios actos o etapas de su elaboración,
sino que se daban como un proceso estructurado y complejo que iba desde la obtención de las materias primas hasta el acto de consumo. Es decir, cualquier elemento aislado no iba a ser considerado representativo del conjunto del proceso, que a su vez debía ser considerado en constante transformación. A diferencia de aquella concepción esencialista de las prácticas culturales, UNESCO consideraba ahora que las prácticas patrimonializadas son patrimonio vivo y por lo tanto también son pasibles de sufrir transformaciones. Pero también establecía la necesidad de que el proyecto patrimonial estuviera fundado en iniciativas locales y que las comunidades y grupos participaran activamente en las estrategias de salvaguardia y de desarrollo. Esta era una condición sine qua non para la acreditación. Sí. Aquí pongo unas fotos de algunos de los elementos patrimonializados hasta ahora. Sí. Es más o menos que se lea y listo ya. No voy a estar describiendo cada uno porque no nos vamos más. Pero más o menos para que vean ustedes por dónde viene la onda de los expertos UNESCO, los proyectos aprobados hasta ahora, los expedientes, mejor dicho. Bien, eso es un rápido pantallazo para que vean ustedes incluso la heterogeneidad del lugar que tiene la práctica alimentaria en cada uno de los expedientes. No es lo mismo, la alimentación no es central, a veces es transversal, sirve para reforzar un rito colectivo, como en el caso de la comida de los japoneses. La comida gastronómica tiene que ver con el análisis de todas las prácticas y discursos, el servicio de mesa francés, etc. El tono de las conversaciones, el valor de socialización que sugiere, el hecho de estar alrededor de la comensalidad en una mesa francesa. En el caso de México, sí, está de algún modo basado en la santísima trinidad del maíz, el frijol y el chile, pero también los modos de cultivo, las técnicas de preparación, la convivencia, las producciones artesanales. La dieta mediterránea incorpora la dimensión de la salud, aunque como comentaba Patricia, justo la dieta mediterránea es patrimonializada en el momento en que esta dieta, y sobre todo la región mediterránea, estaba sufriendo una transición nutricional impresionante que la alejaba de la misma, considerada hasta ese momento como un modelo de vida saludable y de sistemas alimentarios sustentables. En el Magreb, países que formaban parte del proyecto del expediente, la obesidad estaba haciendo estragos. Y por otro lado, la crisis griega estaba llevando a los griegos a la insalubridad absoluta, a no poder acceder a esa dieta. Bueno, y esto último es una copia también de la resolución del Parlamento Europeo
que habla y sugiere a todos los Estados miembros establecer políticas educativas y culturales para salvaguardar las cocinas tradicionales, locales, regionales, típicas, ancestrales, las cocinas adjetivadas propias de cada país. Sí. Bueno, en América Latina también a partir de ese momento empiezan a surgir en cada uno de los países políticas y acciones concretas para inventariar, para las tareas de registro e inventario, para declaratorias de patrimonio a nivel del Estado e incluso algunos avanzar al expediente UNESCO. Sí. Bueno, en el caso UNESCO han desarrollado una notable tarea en la recuperación de recetarios tradicionales, de recetarios históricos, desde el siglo XVI hasta la actualidad, de recetarios indígenas. Han hecho una cartografía gastronómica impresionante y también han tenido el coraje de presentar el expediente 2 veces. La segunda fue la vencida. Ahora han formado el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, que tiene delegaciones en cada uno de los estados, también para lograr patrimonializaciones estatales. En cada uno de los estados, sus especialidades locales. Y esto es lo que yo les decía, son el grupo de las mayoras o las cocineras que viajan con las delegaciones diplomáticas por el mundo para confeccionar las degustaciones de los banquetes, recepciones, etcétera, donde esté involucrada la embajada. Sí. En Ecuador también, con base en la definición de lo que es el patrimonio y que está reglamentado en la Constitución oficial del Ecuador, se ha hecho también un programa de rescate e inventario del patrimonio alimentario y culinario que vale la pena consultar. Todos estos procesos tienen más o menos la misma antigüedad. Estoy hablando desde mediados de la década del 2000 y continúan hasta la actualidad. Sí. Sí. Brasil también, a través del IFAM, tiene varios expedientes ya patrimonializados. El último aprobado hace un par de meses atrás fue el de los dulces de la ciudad de Pelotas, la tradición de los dulces de Pelotas en el estado de Río Grande do Sul. Pero también tienen patrimonializado el sistema agrícola del Río Negro, un sistema muy complejo de utilización por varias comunidades indígenas del manejo de los recursos del Río Negro. Bueno, mercados también como espacio patrimonial han sido. En Colombia también. En Colombia, en el año 2011, organizamos, para contarlo rápidamente, en 2003 empezamos a organizar los congresos de las cocinas regionales de los países andinos. Nos reunimos los 7 países andinos y empezamos a organizar cada 2 años estos congresos para ir mostrando los avances en los procesos de registro, inventario y patrimonialización de las cocinas regionales. El primero se hizo en Perú, el segundo se hizo en Chile. Inmediatamente que hicimos el congreso en Chile, el gobierno chileno armó el Comité Agrogastronómico, que empezó sus procesos y que son uno de los países que tienen más desarrollado
actualmente el inventario. Ya tienen 4 volúmenes que se pueden bajar de internet, que son Araucanía, Arica Parinacota, Valparaíso y Coquimbo. Más uno que hizo una amiga y colega Sonia Montesino sobre la isla de Rapa Nui. Y siguen trabajando ahora región por región. Decía que Colombia, después de que organizamos el Congreso en Bogotá en el 2011, inmediatamente el Ministerio de Cultura empezó a trabajar su programa de recuperación de las cocinas colombianas. Yo sigo en contacto, estamos trabajando con el Centro de Estudios de las Cocinas Tradicionales Colombianas, y ellos es una ONG que forma parte de los equipos de trabajo regional. Sí. Chile, lo que les comentaba, a partir de la reunión del Comité Agrogastronómico. Sí. Perú también tiene su propia ley, sus propios productos patrimonializados, como el pisco, el ceviche. También hace un par de años patrimonializaron las picanterías tradicionales de 6 estados o departamentos, como le llaman ellos. Están publicadas todo el trabajo de investigación sobre las picanterías tradicionales. Ahora, por separado, Arequipa quiere presentar a la UNESCO la patrimonialización de las picanterías arequipeñas. Sí. Guatemala ha patrimonializado productos. Bien. Y en Argentina, last but not least, tenemos nuestro programa que lo armamos en lo que era la Secretaría de Cultura. Yo estuve dirigiendo un par de años en que también aprovechamos para organizar las primeras jornadas de patrimonio gastronómico con la Comisión de Patrimonio Histórico de la legislatura. Organizamos el primero, que me parece que fue en el 2001, y en el 2003 organizamos el segundo, dentro de la organización de la exposición Arte al Plato en Recoleta. Sí. También organizamos un congreso latinoamericano sobre la alimentación y cultura, que lo hicimos en la Biblioteca Nacional. Patricia, vos estuviste ahí también. Estuviste en la primera jornada, que salió el famoso librito La cocina como patrimonio intangible, que todavía sigue dando la vuelta al mundo. Cada tanto recibo un email de que, como lo subieron online, está por todos lados, es un bestseller. Y eso que no reflexionamos mucho en ese pero hubo trabajos consistentes sobre lo que era la cocina, la comida en la ciudad de Buenos Aires y regiones. Y después, el programa duró hasta que hubo cambio de gobierno y al secretario de Cultura entrante no le interesó la propuesta, pero conseguimos que lo pasara como proyecto al Instituto de Antropología donde yo estaba. Entonces lo seguimos manteniendo como proyecto dentro del instituto y ahí seguimos estableciendo acciones con las regiones, no solamente al interior, sino también al exterior. Alrededor del 2010 empezamos a trabajar con Uruguay, un proyecto para trabajar el patrimonio rioplatense, alimentario rioplatense, que ahora lo estamos retomando. Vamos a ver si ellos también tienen cambio de gobierno ahora, entonces estamos con un impasse a ver si el nuevo gobierno nos da vía libre para continuar con ese proyecto. Bueno, creo que hasta acá llegamos, pero bueno, un panorama para que vean un poco cómo se está manejando el tema de la investigación de las culturas alimentarias, los patrimonios culinarios, las gastronomías, dentro
de los espacios de cultura. Si hay acá gente de delegaciones de secretarías o departamentos de cultura del interior, me gustaría en algún momento ponernos en contacto como para tener un contacto más fluido. Gracias. Bueno, cuando escucho empezamos, se vino abajo porque hubo cambio, otra vez, ¿no? ¿Cuándo políticas de Estado hacia adelante y largas? Siempre parece que hay que empezar de nuevo. Pero se han dado mucho camino, ¿no? Como sea, acá, allá, donde sea, se ha avanzado mucho. Vamos a hacer un alto de 5 minutos para tomar un cafecito. Y muchas gracias, Patricia. Los consejos de ellas superaron el enfoque antropológico, vamos a notarlo, ¿no? Porque es verdad, es una cosa que no sabemos lo que comemos. Muchas gracias a vos, muchas gracias, Marcelo. Y nos seguimos viendo en los pasillos o tomando el café. Hay mucha gente de provincias aquí, ¿eh? Así que es bueno contactarse porque se está trabajando. Sí, sí, sí. Chaco.